Buenas tardes, estudiantes. Les comento que el contenido que vamos a ver ahora corresponde a la unidad 1 de números y es operaciones combinadas con números racionales, ¿ya? Recordemos que para resolver operaciones combinadas, ¿ya? Nosotros necesitamos saber dos cosas. Primero, necesitamos reconocer que necesitamos la jerarquía de las operaciones, ¿ok? Que eso me va a ayudar a saber qué tengo que resolver primero y luego necesito saber las operaciones de los números racionales, ¿ya? Recordemos que los números racionales se van a representar de dos formas, ¿ya? De fracciones y decimales, aunque cabe destacar que estas son equivalentes, o sea que si yo represento un número en una fracción, también está representado de cierta manera en un decimal, lo vamos a ver a continuación. La jerarquía de las operaciones, ¿ok? Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre, cada ejercicio que yo tengo, ya siempre se va a resolver de izquierda a derecha, ¿ya? Y de la jerarquía de operaciones nosotros vamos a tener lo siguiente, que va a ser el paréntesis, el que se resuelve primero, las potencias y exponentes, multiplicar o dividir y posteriormente ya las últimas que se resuelven son las sumas y las restas, ¿ok? Entonces, ahora nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con las fracciones. Chicos, los números racionales son un conjunto más amplio del que nosotros habíamos visto anteriormente y el que vimos para la prueba diagnóstica, ¿cierto? Porque tiene que ver con números negativos, ¿cierto? O números del 1 al 3 como son los, perdón, números positivos como son los números naturales, ¿ok? Acá ya los números racionales corresponden a fracciones, ¿cierto? Que pueden ser positivas, negativas, números decimales que también pueden ser positivos o negativos. Ahora, como les decía, los números en fracción se pueden representar, ¿cierto? De esa manera, recordemos que esta fracción es una división, es lo mismo que yo estuviera hablando de 1 dividido en 2. Y esa división es la que me da también 0,5 en decimal. Por lo tanto, si yo represento el número de 0,5 o represento el número como una fracción, es equivalente, estoy diciendo lo mismo, ¿ya? En el mismo caso de 17 dividido en 9, acá nosotros tenemos un decimal, ¿cierto? Que es periódico, ¿cierto? Porque es 1,8 periódico. Y posteriormente acá también tengo otro ejemplo de 1 dividido en 100 que finalmente es 0,01. Ahora, como les decía, nosotros vamos a ver en esta ocasión la suma de los números racionales. Ok, para la suma de los números racionales ya vamos a leer lo que dice acá. Dice que se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Veamos acá. Nosotros tenemos que, para la suma de fracciones con igual denominador, tenemos que reconocer que el denominador de una fracción corresponde al número que está debajo de la rayita, ¿ok? Entonces aquí tengo la suma de dos fracciones y acá tengo el otro denominador que reconozco yo que estos son iguales, ¿ok? Por eso se habla de igual denominador, ¿cierto? Los numeradores en este caso son distintos. ¿Qué se hace y qué era lo que teníamos que hacer según lo que habíamos leído? Mantener el denominador y sumar los numeradores. Eso me da 4, el denominador se mantiene y finalmente 4 dividido en 2, como yo les dije que las fracciones son divisiones, ¿cierto? 4 dividido en 2 es 2, por lo tanto ahí eso queda listo. Otro ejemplo con una fracción que sea de igual denominador. Por ejemplo, si tengo 10 dividido en 7 más 4 dividido en 7, vamos a tener lo siguiente. Sabemos que por la definición que nos acaban de dar, tenemos que el denominador se va a mantener, ¿cierto? Y finalmente lo que se hace es sumar las cantidades de los numeradores, que va a ser 10 más 4, y finalmente eso nos da 10 más 4 nos da 14 dividido en 7. Y 14 dividido en 7, bueno, nos da comúnmente 2, pero en realidad se puede quedar, si acá hubiera una fracción que no se pueda dividir, la dejas como fracción o simplemente también puedes llegar al decimal, ¿ok? Ahora, para llegar al decimal lo que se hace es dividir el 14 dividido en 7, acá también nos da 2, pero también te puede dar 2 como algo, en el caso de en algún ejemplo. Veamos acá entonces, tenemos que el
1 medio, ¿cierto? Está sumándose con el 3 medios y eso finalmente también da 2. Y acá tenemos otro ejemplo en donde el resultado va a quedar expresado como fracción. Si yo dejo así o así, en ambos casos está bien hecho. ¿Ok? Ahora, estos ejercicios los tienen que resolver ustedes, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente tiene que ver con la suma de estos números racionales, ¿ya? Pero cuando tienen distinto denominador, ¿ok? Para cuando tienen distinto denominador, jóvenes, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Posteriormente se multiplica el denominador con un valor que dé el mínimo común múltiplo. Esto de multiplicar se aplica tanto para el numerador como para el denominador. Y finalmente, como las fracciones tienen el mismo denominador, se suman como se hace en lo que vimos anteriormente cuando tienen igual denominador, ¿ya? A ver, ahora parece un poco complejo, ¿cierto? Esto de sumar fracciones con distinto denominador. Pero ahora lo vamos a ver. Si tenemos el caso de 1, ¿cierto? Dividido en 2, más 1/3. ¿Qué tenemos? Dos fracciones que tienen distinto denominador, ¿cierto? Acá es 2 y acá es 3. Por lo tanto, aquí tengo que aplicar otro tipo de suma. Esa suma corresponde a lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer, ya voy a hacerlo acá, es sacar el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, ¿ya? Para sacar el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, lo que se hace o lo que se puede hacer, ¿ok? Es una tablita en donde usted lo que hace acá es ocupar los números primos. El primer número primo es 2 y usted lo divide con estos números. Si le da exacto, usted baja el número, si no, el número se mantiene. Por ejemplo, el 2 dividido en 3, eso le da, no se puede. Por lo tanto, el 3 lo baja y el 2 dividido en 2 sí se puede y es 1. Nosotros lo que buscamos es que este número de aquí sea 1. Por lo tanto, ese número ya no lo trabajo más. Y el siguiente primo que voy a utilizar va a ser el 3. Para utilizar el 3, entonces yo divido el 3 en el 3 y esto me da 1. Por lo tanto, eso está listo. Y el mínimo común múltiplo entre estos dos valores, lo que yo hago es multiplicar esos dos valores que están ahí. Por lo tanto, mínimo común múltiplo entre 2 y 3 corresponde a 2 por 3 y eso es 6. ¿Ok? Entonces, ahora, sabiendo que el mínimo común múltiplo es 6, lo voy a demarcar, ¿ya? Yo lo que necesito es que cada uno de estos valores, ya en los denominadores, sea 6, pero yo tengo que multiplicar un valor para que esto sea 6. Entonces, por ejemplo, el 2, ¿por cuánto se multiplica para que esto sea 6? 2 por 3. Pero lo que se hace en el denominador también se tiene que hacer en el numerador. Por lo tanto, esto también se va a multiplicar por 3. Esto también se llama amplificar, ¿ok? No también, así se llama. Ok, el 3, ¿por qué número se puede multiplicar para que dé 6? Por 2. 3 por 2 es 6. Y lo que se hace en el numerador, perdón, en el denominador también se hace en el numerador. Ahora, tengo que 1 por 3 es 3. Ahora lo resuelvo, ¿ok? 2 por 3 es 6 más 1 por 2 es 2. ¿Ya? Y finalmente voy a tener que 3 por 2 es 6. Y si vemos acá, justamente tenemos que ambos denominadores son iguales. Por lo tanto, la amplificación que se hace es justamente para llegar a fracciones que tienen el mismo denominador y poder hacer la suma que ya conocemos anteriormente. Por lo tanto, ahora ya se suma y se mantiene el denominador. Entonces, acá voy a dejar el denominador, ¿cierto? Y lo que se hace es sumar los numeradores. 3 más 2. Y esto es igual a 3 más 2 es 5 dividido 6. Y ahí ya llegué a la fracción irreductible. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? En donde nosotros vamos a tener el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, 8 más 1 medio.
recordemos, ya, y según lo que usted estudió en su guía, este 8, ya, nosotros tenemos que, cuando los números aparecen de esta manera, los números están divididos en 1. Por lo tanto, si yo escribo 8 más un medio, o escribo, es lo mismo, 8 dividido en 1 más un medio, es lo mismo, ¿ok? Y con lo que voy a trabajar va a ser con esta fracción, ¿ya? Ahora, el mínimo común múltiplo lo vuelvo a sacar, ¿ok? Entre el 1 y el 2, y eso corresponde a 2, ¿ya? Porque el 1 no se puede dividir por ningún valor, por lo tanto, siempre que tenga un 1 y un 2, el mínimo común múltiplo va a ser el número que esté acá. Entonces, es 2. Ahora, lo que se hace es buscar un número que al multiplicarlo a usted le dé 2, que es el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces, 1 por cuánto le da 2? Por 2, y lo que se hace en el denominador también se hace en el numerador. Ahora, el 2 es 2, por lo tanto, 2 por cuánto le da 2? 2 por 1 y 1 por 1, porque lo que se hace acá también se hace en el denominador, en el numerador. Ahora, resolvemos. 8 por 2 da 16, dividido 2 por 1, o 1 por 2, 2, más 1 por 1, 1, dividido 2 por 1, 2. Por lo tanto, ahora aquí llegamos a que ambas fracciones tienen el mismo denominador que se va repitiendo en cada ejercicio que nosotros hemos hecho. Entonces ahora nosotros sumamos los numeradores, 16 más 1, y el denominador se mantiene. Por lo tanto, esto es igual a 17 dividido en 2. Y si podemos ver, entonces en ambos ejercicios, aunque son diferentes formas, ¿cierto? Porque acá teníamos un 8, ¿cierto? Se resuelven de la misma manera, ¿ok? Y ahora, por último, lo que vamos a ver, ¿ok? Bueno, como les decía, ahora el último ejercicio que vamos a hacer va a ser cuando son, bueno, de cierta manera combinados, ¿cierto? Pero aparecen paréntesis, ¿ya? Nosotros sabemos que por jerarquía de los signos, cuando aparece paréntesis, esto es lo primero que se resuelve, lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Ahora yo observo lo que está dentro del paréntesis y tengo que fijarme en si estos tienen igual denominador o tienen distinto denominador. En este caso tienen igual denominador, por lo tanto se aplica lo que nosotros vimos al principio de este video, que es la suma de fracciones con igual denominador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener el denominador, ¿cierto? 5. Y vamos a sumar los numeradores, que va a ser 1, ¿cierto? Más 3, más. Y esto se mantiene todavía por este lado. Ya no se aplica todavía porque primero tengo que resolver lo que está en el paréntesis, ¿ok? Y mantengo el paréntesis. Luego, esto se mantiene, ¿cierto? Y sumo. 1 más 3 da 4, ¿cierto? Y queda dividido en 5. Ahora yo lo que tengo tengo que mirar nuevamente los denominadores y los denominadores son distintos. Por lo tanto, si yo tengo denominadores que son distintos, yo lo que tengo que buscar es el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre 2 y 5. Y lo calculo, bueno, lo voy a calcular con la tablita, jóvenes, pero es por si acaso usted no se acuerda, ¿ya? Tenemos el primer número primo va a ser el 2. El 2 divide al 2, por lo tanto quedan 1, ese está listo. El 2 no divide al 5, por lo tanto el 5 baja. Ahora, 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 3 no divide a ninguno de estos dos, por lo tanto el que sigue va a ser el 5. Esto queda en 1 y ahí 6, hasta ahí llega. Ahora, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos dos, por lo tanto, mínimo común múltiplo entre 2 y 5 es, o corresponde a 10, porque es 2 por 5, que va a ser 10. ¿Ya? Entonces ahora yo busco que en estos valores, ¿cierto? Los denominadores a mí me den 10 multiplicando un valor. Ahora, 2
¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 10? Va a ser por 5, ¿cierto? Y lo que se hace en el denominador se vuelve a hacer en el numerador. Ahora, el 5, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé el denominador 10? Que está acá, por 2. Y lo que se hace en el denominador también se va a repetir en el denominador, en el numerador, ¿ok? Entonces ahora, 1 por 5 resuelvo. 1 por 5 es 5. Ahora, 2 por 5 es 10, más 4 por 2 es 8 y finalmente 5 por 2 es 10. Y observo y tengo que son igual denominador, ¿cierto? Por lo tanto, ahora aplico la suma, ¿cierto? Que ya había aplicado para resolver lo del paréntesis. Por lo tanto, voy a mantener el denominador, ¿cierto? Y los numeradores los sumo. Eso es 5 más 8, ¿cierto? Y esto me va a dar 5 más 8 son 13. Por lo tanto, eso es 13 dividido en 10. ¿Ya? Ok. Eso en cuanto a la suma. Ojo, jóvenes, si les digo con anticipación. Estos ejercicios son directos y son de cálculo, ¿ok? Todos los ejercicios que nosotros vimos acá son directos y son de cálculo, pero también se pueden hacer problemas, ¿ya? Pueden haber problemas que tengan que ver con este contenido, como el que vamos a mostrar a continuación. Acá el ejercicio habla de que si en un juego, cada vez que en el juego sale 2 o en el dado sale 2, se suman 4 quintos al puntaje. Si Alejandro tenía un puntaje inicial de 9 quintos de puntaje y le han salido 2 veces en el dado 2, ¿qué puntaje tiene ahora? Bueno, este tipo de problemas, jóvenes, se va a resolver ¿de qué forma? Primero tú tienes que comprender el ejercicio y de qué se trata. Ya se trata de un juego, ¿cierto? Con puntaje. Ahora, el puntaje inicial tienes que leer los datos, ¿ya? El puntaje inicial, como dato, te dice que Alejandro tiene 9 quintos. Con eso parte, ¿cierto? Y acá dice que se suman, ¿ya? Ojo, leer eso, porque podría decir se agregan, se suman, ¿cierto? Se suman 4 quintos cada vez que sale 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que en el dado me salga 2, voy a sumar 4 quintos a mi puntaje. Y ahora, dice que si le han salido 2 veces el 2 en el dado. O sea, lo que tengo que hacer ahora es, a los 9 quintos, que es el puntaje que tiene Alejandro, yo voy a sumar, ¿cierto? El puntaje que se le suma por salir 2, que es 4 quintos, ¿cierto? Más 4 quintos. ¿Por qué lo puse 2 veces? Porque resulta que le ha salido 2 veces el 2. Por lo tanto, tiene que estar puesto 2 veces ese valor, ¿cierto? Ahora escribo igual, ¿cierto? Y esto lo trabajo como si estuviera con paréntesis, ¿ok? Y resuelvo nuestro ejercicio, ¿ok? Más el puntaje, vamos a ver qué puntaje tenía, ¿cierto? Acá las fracciones tienen el mismo denominador, ¿cierto? Por lo tanto, se suman los numeradores y el denominador se mantiene, ¿cierto? Entonces me queda 4 más 4 y eso es igual. Ahora, 4 más 4 resuelvo, eso es 8 dividido en 5 más 9 quintos, ¿ya? Ahora veo y también tienen el mismo denominador. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser mantener el denominador y los numeradores los voy a sumar. Esto es 9 más 8, ¿cierto? Y eso es 17 quintos. Y así pueden haber un montón ya de diferentes problemas en donde se apliquen fracciones, ¿ya? O la suma de fracciones. En este caso, este problema tiene fracciones que tienen igual denominador, pero también pueden haber problemas con distinto denominador, ¿ok? Ahora, lo que vamos a ver, el siguiente contenido que vamos a ver, ¿ya? Es la resta, ¿ya? Acuérdense que nosotros lo que queríamos ver acá eran las operaciones de suma y resta, ¿cierto? Ese era nuestro objetivo de clase. Entonces, ahora nosotros vamos a ver la resta, ¿ya? Para la resta con igual denominador, dice que se mantiene el denominador y se restan los numeradores, ¿ya? Quiere decir
que funciona de la misma manera que nosotros estábamos haciendo la suma, pero ahora nosotros vamos a tener que restar nuestras fracciones, ¿ya? Y tienen que recordar y tener en cuenta ya las operaciones de números enteros, porque ahora nosotros vamos a recordar, por ejemplo, acá dice que se mantiene, ¿cierto?, el denominador, ya que era lo mismo que nosotros estábamos haciendo, y se restan los numeradores. Por lo tanto, esto queda 1 menos 3. Y 1 menos 3, ¿cierto?, va a ser menos 2, dividido en 2, y eso va a ser menos 1 finalmente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que les estaba hablando. Vamos a ver un ejemplo de lo que les estaba comentando. Nosotros tenemos entonces restas con igual denominador. Ahora, nosotros vamos a hacer la siguiente resta. Si yo tengo 4 dividido en 3, ¿cierto? Menos, porque estoy restando, 7 dividido en 3, ¿ya? Insisto, tienen igual denominador, por lo tanto el denominador se mantiene, porque eso dice de la forma en que se resuelven este tipo de fracciones, ¿ok? Ahora son los denominadores, perdón, los numeradores los que se operan, y estos son 4 menos 7 porque se están restando, ¿cierto? Y ahora, 4 menos 7, tengo que reconocer que qué cantidad numérica sin importar el signo es mayor, y es el 7, por lo tanto, esto va a ser negativo, ¿cierto? Y ahora tengo que restar las cantidades numéricas sin importar el signo, y eso es 7 menos 4, y esto da menos 3, ¿ya? Dividido en 3, y esto me da menos 1, porque 3 dividido en 3 es 1, y menos por el más de la división, o menos dividido el más, esto es negativo, ¿ok? Ahora, ¿se entiende? Espero que sí, jóvenes. Chicos, ahora lo que vamos a tener que ver es, por ejemplo, otra circunstancia en donde si yo tengo 10, ¿cierto?, dividido en 7, menos 13 dividido en 7. Acá nosotros vamos a tener que esto va a ser 10, ¿cierto?, menos 13. Mantenemos el denominador y acá nos va a dar que esto es 10 menos 13, esto también da menos 3 y finalmente esto queda menos 3 dividido en 7. Y un último ejemplo entonces donde nosotros vamos a tener un ejercicio combinado, ¿ya? En donde, por ejemplo, si yo tengo 1 medio menos 2 medios menos 1 medio, ¿ya? Lo primero que se hace por jerarquía de los signos va a ser el paréntesis. Por lo tanto, si yo acá tengo el mismo denominador, nuevamente el denominador se va a mantener. Ahora tengo que operar los numeradores y me va a quedar 2 menos 1. Y mantengo lo que está fuera del paréntesis, ¿ok? Ahora, 2 menos 1, eso es 1 positivo. Entonces ahora me queda 1, 1 medio menos 1 medio. Y eso ya no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque eso da 0 directamente. ¿Ok? Entonces pueden existir ya varios ejemplos de restas con igual denominador y vamos a tener que tienen ahí diferentes valores numéricos, ¿ya? Ahora, la siguiente que vamos a ver va a ser la resta y este es el último contenido que vamos a ver en esta clase. Bueno, como les comentaba en el video anterior, ¿ya? Acá ya es la última parte de la clase que tiene que ver con la resta de números racionales, que es la resta de fracciones, ¿ya? Porque nosotros estamos viéndolo en fracciones. Ya, para esto, ¿qué se hace? Resulta que se resuelve, ¿cierto? Primero sacando el mínimo común múltiplo, luego lo que se hace es multiplicar por el denominador y el numerador y lo finalmente que se hace es sumar las fracciones como si estuviéramos sumándolas con igual denominador, ¿cierto? Porque con esta amplificación, ya lo que nosotros logramos es que efectivamente esos denominadores sean el mismo, ¿ya? Si vemos este ejemplo, nosotros tenemos que los denominadores ya son distintos, sacamos el mínimo común múltiplo que es 6, y finalmente lo que tenemos que hacer es amplificar estos valores. Entonces, por ejemplo, el 2, tengo que buscar un número que al multiplicarlo me dé 6, y me da que es 3, y se multiplica en el numerador y en el denominador. Ahora, el 3
tengo que buscar un número que al multiplicarlo me dé 6 y es por 2. Por lo tanto, ahí al hacer la amplificación, ¿cierto? Vamos a tener que, finalmente eso todo nos da un sexto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se restan los numeradores, que va a ser 3 menos 2, y eso es 1, y el denominador se va a mantener. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos acá 2 quintos y eso está restado con 3 medios, ¿ya? Lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo ya entre los denominadores 5 y 2. Ya, vamos a hacer la tabla, ¿cierto? Para que ustedes se acuerden de esta forma y que nos queda el 5 y el 2. Ponemos el primer primo, ¿cierto? Acá ya nos da 1, por lo tanto ese está listo. Y el siguiente primo que vamos a utilizar es el 5. Ya acá el 5 lo bajamos, utilizamos ahí y ahí nos da finalmente. Y es la multiplicación de estos dos valores, por lo tanto esto nos da 10. ¿Ok? Entonces, ahora, sabiendo que ese mínimo común múltiplo ya es 10, yo lo que voy a tener que hacer es transformar, ¿cierto? O multiplicar un valor para que esto me dé 10. 5 por cuánto me da 10 y efectivamente es 5 por 2, ¿cierto? Y lo que se hace en el denominador también se hace en el numerador. Y ahora el 2. 2 por cuánto me da 10, me da 2 por 5, ¿cierto? Y acá también multiplico por 5 porque lo que se hace acá también se hace acá. Y esta es la forma de amplificar. Así se llama este método, ¿ya? Ahora resuelvo. 2 por 2 me da 4, ¿cierto? Y finalmente 5 por 2 me da 10. Menos 3 por 5 me da 15 y 2 por 5 me da 10, ¿cierto? Ok, ¿y ahora qué hago? Según lo que me dicen, tengo el mismo cierto denominador. Por lo tanto, lo que se hace es mantener el denominador, ¿ok? Y los numeradores se operan o se restan, ¿cierto? Entonces me queda 4 menos 15. Y ahora 4 menos 15 va a ser negativo, ¿cierto? Y eso me da menos 10. Perdón, menos 11, ¿cierto? Y eso queda dividido en 10. ¿Ya? Menos 11 dividido en 10. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Va a quedar representado así o también puede ser como un decimal, ¿ok? Vamos con un siguiente ejemplo, ¿ok? En donde nosotros vamos a tener lo siguiente. Si yo estoy sumando, voy a restar, ¿ok? El siguiente ejemplo va a ser 6 menos un medio. Ok, estoy restando acá 6 menos un medio, ¿cierto? Ya, lo primero que tengo que recordar, ya, es que el 6, recuerden anteriormente también, el 6 está dividido por un 1. Entonces, eso es lo mismo que escribir 6 dividido 1 menos un medio. Y el mínimo común múltiplo entre 1 y 2, estos son paréntesis, entre 1 y 2 va a ser 2, ¿ok? Entonces yo tengo que buscar que cada uno de estos sea 2. ¿Cómo lo hago? 1 por cuánto me da 2 por 2. Y lo que se hace nuevamente en el denominador también se va a hacer en el numerador. Ahora el 2. 2 por cuánto me da 2 va a ser 2 por 1. Y acá el 1 también va a quedar multiplicado por 1. Ahora resuelvo. Y me va a dar 6 por 2 va a ser 12. Dividido 1 por 2 que va a ser 2. Menos 1 por 1 es 1. Y finalmente 2 por 1 va a ser 2. Tengo el mismo denominador, por lo tanto, opero los numeradores 12 menos 1 y me va a quedar dividido en 2 porque se mantiene el denominador. Y esto ya me da 12 menos 1, me da 11 dividido en 2. Y ahí estamos con el resultado de otro ejercicio, ¿ya? Ahora, finalmente, otro ejemplo que vamos a ver, ¿ya? Y el último va a ser cuando exista un paréntesis, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si yo tengo un tercio, ¿cierto? Menos un medio, ¿cierto? Menos un quinto. Ok, ¿qué va a pasar si tengo ese tipo de ejercicios? Lo primero que se aplica es la jerarquía de los signos,
¿Ya? ¿A qué me refiero? A que el paréntesis es el primero que se resuelve, independiente de si está a este lado o está a este otro lado. Da lo mismo en el que lado esté, o si hay más fracciones que se están restando, ¿ok? Acá lo importante es que siempre va a ser lo primero que se resuelve. Ahora, lo resuelvo, ¿ya? Tengo que, acá yo me voy a preocupar de esto que está aquí adentro. Y el mínimo común múltiplo, ya sabemos por los ejercicios anteriores que el mínimo común múltiplo entre 2 y 5 corresponde a 10. Por lo tanto, esto lo voy a transformar o lo voy a convertir en 10 multiplicando por un valor. Entonces, aquí voy a multiplicar por 5 porque 2 por 5 me da 10. Y lo que se hace en el denominador se va a hacer en el numerador. Por lo tanto, acá también, 5 por cuánto me da 10, va a ser 5 por 2, y acá también multiplico por 2. Ahora, resuelvo y saco el resultado. Voy a tener que esto va a ser 5 por 1 me da 5, ¿cierto? Dividido en 2 por 5 me da 10. Mantengo el signo que es resta, 1 por 2, 2, y el denominador me va a dar 10, ¿cierto? Y mantengo el paréntesis y sigo teniéndolo de afuera, ¿ok? Ahora, como tengo el mismo denominador, lo que voy a hacer es mantengo el denominador, ¿cierto? Y ahora resto las cantidades de los numeradores. Esto de afuera lo sigo manteniendo, ¿cierto? Y acá mantengo el paréntesis todavía. Ahora ya puedo sacar el paréntesis porque voy a hacer la resta y esto me da 5 menos 2 y esto va a dar 3 décimos, ¿cierto? Y acá el 1/3 se está restando con esta cantidad que nos dio a nosotros, ¿cierto? Y ahora nuevamente aplico lo que tiene que ver con la resta de fracciones cuando tienen distinto denominador, ¿ya? ¿Y qué hago? Obtengo el mínimo común múltiplo entre 10 y 3. ¿Ok? Y ahora voy a hacer la tablita para los que a lo mejor tienen confusiones con esa materia, ¿ya? Entonces, 10 y 3. El primer primo lo escribo es 2 y tiene que dividir a estas cantidades. Al 3 no lo divide, por lo tanto el 3 se mantiene. Al 10 sí lo divide y queda en 5, ¿cierto? Ahora tengo el 5 y 3. El 2 no lo puedo volver a utilizar. ¿Por qué? Porque no divide ninguna cantidad. Por lo tanto, escribo el 3. Ahora, el 3 queda en 1, ¿cierto? Y el 5 no se divide en 3, por lo tanto se baja el 5. Y ocupo el 5, que es el siguiente primo, y este ya queda en 1, por lo tanto ahí ya estamos listos. Y ahora, el mínimo común múltiplo entre 10 y 3 es la multiplicación de estos tres resultados, que es 2 por 3 por 5, y eso me da 30. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Que este valor sea 30 multiplicando por un número. Yo voy a hacer 10, o sea, 3 por 10 me da 30 y aquí también multiplico por esa cantidad. Y el 10 lo voy a multiplicar por 3 para que me dé 30, que es el mínimo común múltiplo que estoy buscando. ¿Ok? Entonces acá también multiplico por 3. Ahora resuelvo. 10 por 1 me da 10 dividido 3 por 10, que me da 30. Y acá también. 3 por 3 es 9 y 10 por 3 es 30. Ahora, tengo el mismo denominador que va a ser 30 y opero los numeradores, ¿cierto? Y finalmente 10 menos 1 me da, perdón, 10 menos 9 me da un 30avo o 1 dividido en 30, ¿ya? Finalmente, jóvenes, lo último que les voy a explicar, ¿ya? Es que para este tipo de ejercicios, ¿ok? También van a existir problemas, ¿ya? ¿Por qué se los comento? Porque en las guías que vienen a continuación ustedes van a tener que resolver problemas, ¿ok? Y acá, por ejemplo, dice, si en el mismo juego anterior, ¿ya? Dice que cada vez que sale 3 se le quita un medio al puntaje. Si Alejandro tenía 8 séptimos de puntaje y le han salido 2 veces 3, ¿qué puntaje tiene? Ya, como se dejó planteado en el video anterior, acá hay un problema, ¿ok? Este problema consiste en un juego, ¿cierto? Como se explicó anteriormente, en donde si el dado sale 3, se quita un medio al puntaje. Alejandro tiene 8 séptimos de puntaje y a él le han salido 2 veces el 3. ¿Qué puntaje tiene?
¿Ok? Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Alejandro tiene 7 octavos ya de puntaje. Y a eso se le va a restar el 1/2, ¿ya? Y posteriormente 1/2. ¿Por qué? Porque el 1/2 es la primera vez que le sale el 3 y el otro medio corresponde a la segunda vez que le sale el 3. Entonces ahora nosotros calculamos. Como esta, lo primero que tenemos en cuenta es el paréntesis por la jerarquía de los signos y observo las fracciones. Si estas tienen el mismo denominador, ¿qué se hace? Se mantiene el denominador y se operan los numeradores. Entonces acá va a dar 1 más 1, ¿cierto? Lo de afuera lo mantengo. Y ahora, ¿qué tengo? Calculo 1 más 1, esto me da 2. Y me queda dividido en 2, ¿cierto? Entonces aquí tengo 8 séptimos, ¿cierto? Y ahora este 2 dividido en 2 es 1. Y ahora me queda 8 séptimos menos 1, ¿ok? Recordemos que esto que aparece acá yo lo puedo escribir como 1 o también se puede escribir como 8 séptimos, ¿cierto? Menos 1 dividido en 1. Entonces, ahora, el mínimo común múltiplo entre 7 y 1, lo voy a dejar acá, mínimo común múltiplo entre 7 y 1, recuerda que cuando tienes 7 y 1 siempre va a ser el valor numérico, entonces 7. Entonces ahora yo multiplico. 7 por cuánto me da 7, 7 por 1. 8 por cuánto me da 7, 8 por 1. Ahora 1 por cuánto me da 7, por 7. Y 1 también se multiplica por 7 porque tengo que hacer que todos, lo que yo multiplico en el denominador también se multiplica en el numerador. Ok, ahora finalmente vamos a calcular. 8 por 1 me da 8, dividido 7 por 1, 7, menos 1 por 7 es 7 y finalmente 1 por 7 es 7. Y ahora, como tengo los mismos denominadores, el denominador se mantiene y opero los numeradores que me va a dar 8 menos 7 y eso me da finalmente que Alejandro tiene un puntaje de 1 séptimo después de las veces que se le quitó 1/2 y 1/2 de las veces que le salió 3 en el dado. Eso. Ojalá, jóvenes, les haya gustado la explicación de la clase. Cualquier duda la pueden enviar al mail. Y espero que en la guía de aplicación ustedes puedan resolverla de la mejor forma posible. Que estén muy bien. Hasta luego.